hablábamos de la corrupción y yo había rescatado en cosas que estuve leyendo tuyas que vos destacabas que había una encuesta de Poliarquía que pone a la inseguridad como mayor preocupación, ¿no?, del electorado, y a la corrupción como en sexto lugar. Sí, sí. Muy abajo, muy abajo. O sea que casi a la gente, irrelevante. hoy a los ciudadanos no les interesa si el gobierno es corrupto o no. En parte no, digamos, de vez en cuando ocurren algunos episodios como el de Joclender, donde se ve que el dispendio del Estado, el descontrol y la mentira, sí, puede ser que al votante quizás más sensible de los centros urbanos algo le produzca, digamos, ¿no? Pero la verdad es que no mueve el amperímetro de las elecciones, ¿no? Se vota hoy centralmente por la economía, se sigue votando hoy en la Argentina. O sea que todos estos casos de corrupción que se fueron destapando, pero que no se continuaron, como por ejemplo los mails de Jaime, la valija de Antonini Wilson, el caso Skanska, el financiamiento de la campaña, etcétera, etcétera, Joclender y las madres, todo eso, digamos que no se va, quizás hasta no sea descubierto o no consigamos que la investigación avance porque a los ciudadanos no nos interesa, porque si a nosotros nos interesara de alguna manera estaríamos presionando para que eso pase. Y yo creo que a los ciudadanos nos tiene que interesar eso, ¿no? Más allá de si votamos o no a favor del gobierno. Claro, es muy interesante también... lo que acaba de pasar en Brasil, es decir, la Fola de San Pablo descubre que el jefe de gabinete de Dilma había aumentado 20 veces su patrimonio en los últimos 4 años. Entonces denuncia, Dilma lo que hace es echa al jefe de gabinete, no acusa al diario de que el diario había inventado cualquier cosa siniestra y que estaba en una campaña, nada que ver. Simplemente funciona, ahí sí funcionan las instituciones en el sentido de que el periodismo investiga, ocurren acontecimientos, se echan, renuncia a alguien con un hecho de corrupción, y los propios militantes del PT sienten que está bien, que eso oxigena su propia causa. Y eso me parece un ejemplo también. Es decir, si vos cada vez que a tu gobierno le señalan, yo qué sé yo, tengo un gobierno a quien yo quiero y quiero que le vaya bien, y hay un tipo que es corrupto, yo quiero que lo saquen. Claro. Me puede doler en el momento, pero yo quiero que lo saquen porque me parece lógico, porque creo que no todos los kirchneristas están a favor de que ocurran este tipo de acontecimientos. Pero bueno, los pero hechos no que vos hay decís... declaraciones tampoco. No hay declaraciones por parte digamos, del Estado ni del gobierno, no hay declaraciones diciendo, bueno, aclarando, esto es así, 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 quédense tranquilos que vamos a tratar de que la justicia avance, nosotros queremos tal cosa, tomamos tal posición. Sí, en los otros casos son casos que siguen la justicia, se van eternizando. La gente lo lee como una buena historia de espías y policial, pero en el caso de Joclender, yo creo que ahí se intervino el gobierno porque intervino el gobierno para hacer que solo Joclender tenga toda la responsabilidad del caso, ¿no? A mí ese caso me da mucha lástima, porque yo creo que Eve de Bonafini ha sido una persona que siempre a mí me ha causado mucha impresión su autoritarismo verbal, pero a la vez la he respetado mucho y ha sido irresistible para mí su cuestión heroica de aquellos tiempos, digamos, ¿no? Y la vi cuando justamente habíamos hecho la entrevista con Mario Vargas Llosa, y ella me dijo, la presidenta nos dijo que no hiciéramos nada, entonces venimos aquí, tranquila. La presidenta nos dijo, yo me quedé pensando que era la primera vez que veía a la indomable Eve de Bonafini tener un jefe político. Entonces yo creo que ese es el verdadero pecado de Eve, ¿no? Yo no sé cuánto sabía, no sabía, todo eso dejémoslo a la justicia y todo, ¿no? Pero aún así yo creo que el gran pecado es acercar organizaciones ecuménicas, humanitarias, a un partido. Es decir, asociar al Frente para la Victoria a Madres de Plaza de Mayo. Claro, eso, pero me parece que acercarse al poder, que como ha hecho mucha gente últimamente, el poder enloda. Es así, el Estado enloda, es decir, el que se mete con el poder termina manchado. Y yo creo que esa es la gran conclusión que deberían sacar ¿Cómo quienes quieren de verdad los derechos humanos, ¿no? Quieren de verdad a las madres, a las abuelas. Además es tanto más profundo el concepto de derechos humanos y están todo el tiempo reafirmándose con distintos tratados y declaraciones, y a lo largo de toda la historia ha sido tan valioso, no solamente en este caso de lo que nos ha pasado a nosotros con
la dictadura y con los desaparecidos, que obviamente todos estamos de acuerdo con que fue una masacre y un horror. Nadie puede estar a favor de semejante barbaridad. Pero hay otra profundización más aún que van más allá también de los derechos humanos, ¿no? Que van más allá, como hablábamos, digamos, de seguridad, de que tiene que haber una justicia que haga que un delincuente esté tras las rejas y no en la calle matando los derechos humanos de los demás. Sí, sí. Yo creo que, digo, te insisto con el hecho de que la utilización, yo estoy de acuerdo con la política de derechos humanos del gobierno en el sentido de seguir juzgando. Claro. Que la justicia siga juzgando a genocidas, etc. Sí. Lo que no me parece bien es que el gobierno haya intentado cooptar a las asociaciones, que les haya puesto dinero para cosas, que las haya envuelto y finalmente las haya partidizado. Eso me parece que es un error histórico por parte del gobierno, un error histórico por el cual va a pagar históricamente por haber hecho esto, y me parece un error garrafal por parte de las organizaciones. ¿Crees que no va a afectar a la candidatura de Cristina Fernández, que acaba de anunciar que sí se va a presentar finalmente? No, creo que no, creo que no va a afectar. No, yo creo que no va a afectar. En principio no creo que afecte al votante, digamos, ¿no? Ya te digo, sí creo que impacta al votante de la capital. El votante de capital sí es más sensible a esa, y es posible que vote a quien sea para resistir al kirchnerismo y creo que ya era así y creo que el caso Joclender recalentó más las cosas, ¿no? Es cierto que, como dice Beatriz Sarlo, ¿te sentís un socialdemócrata sin partido, como un alma en pena? Sí, un alma en pena, sí, por supuesto. Fui votante del peronismo muchas veces, voté a Kirchner, por ejemplo, a Néstor Kirchner. Cuando me dicen que soy gorila porque planteo algunas críticas al gobierno, me hace gracia ese tema. Pero hoy creo que el peronismo se ha convertido en lo que combatía. O sea, hoy el peronismo es una organización donde hay jefes feudales, donde hay mafias sindicales, donde hay varones todopoderosos. Se ha convertido de alguna manera en una especie de oligarquía, la oligarquía peronista, ¿no? Sin la cual es imposible gobernar la Argentina. Es decir, tienen un poco de rehén al sistema político. Son los que dan y quitan la gobernabilidad, los que gobiernan en serie, y cuando no gobiernan ellos le hacen la vida imposible. Es decir, el peronismo, que en la década del 80 y del 90 había llegado a cierto procesamiento de lo que significaba ser un partido político y la democracia, qué sé yo, se plegó luego de 2001 a la idea movimentista de nosotros somos la patria, los demás son la antipatria y venimos para siempre y tenemos ciclos de 60 años. Lo dijo el jefe de gabinete, dijo que el kirchnerismo era un ciclo de 60 años, no había nadie que saliera a responderle. De las filas del gobierno, ¿cómo 60 años? A ver, ¿cómo es esta historia? Se quedan para 60 años, esto que es una revolución, una democracia, explíquenme bien cómo es. Yo creo que eso es el peronismo. Ya son 3 periodos, ¿no? Si ganaran este próximo periodo serían 3, cosa que no está permitida por la Constitución. Bueno, se va instalando como una especie de PRI, lo que fue el PRI en México, ¿no? El PRI peronismo. No me parece ninguna virtud hoy decirse peronista, en el sentido de que el peronismo tiene toda clase de personajes y que ha demostrado que sigue cualquier idea, la idea que más o menos le sirve y que se pone de moda en la época, cualquier colectivo le viene bien al peronismo, ¿no? Entonces yo creo que de todas maneras hay dentro del colectivo peronista gente que reflexiona, que es democrática, que cree en los partidos políticos y que bueno, pero que no se hace oír y que se deja arrastrar un poco. Ahora hay muchos partidos políticos, ¿no? Ahora. Y además, bueno, ahora la oposición no existe, está totalmente fragmentada. Totalmente fragmentada, no tiene una causa, una de las cosas que debería aprender del peronismo, muy buenas, y es que el peronismo tiene como una especie de viga, ¿no? El peronismo es tiene gente en la clase baja, en la clase media y en la clase alta. No hay nadie que trabaje las clases bajas argentinas, en la capital y en el Gran Buenos Aires, que no sea el peronismo y la Iglesia Católica. También hay algunas iglesias evangélicas,
Pero básicamente... O sea, que los otros partidos dejan ese hueco, claramente. Dejan un hueco muy grave, que es el proletariado, que es la gente humilde, ¿no? Entonces, yo creo que otros partidos deben aprender. Están muy lejos del peronismo, años luz, que han quedado años luz y han quedado como expresiones muchas veces testimoniales o de valores o cosas por el estilo. Es decir, me parece que no están en condiciones de gobernar la Argentina. ¿Seguimos el próximo lunes, Jorge? Bueno, dale. Seguimos el próximo lunes con Jorge Fernández Díaz aquí en Dímelo Tú.